Ya estamos con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Aurelio, gracias por recibirnos aquí en esta escuela, en una de tus visitas ya tradicionales de los lunes a alguna escuela primaria del país. Así es, muchas gracias Jorge, Viviana, muchas gracias, un placer poder estar con ustedes y agradecerles que nos hayan podido acompañar este lunes a todo el recorrido y al diálogo que tenemos con los maestros y los padres de familia en esta escuela. Aurelio, bien dijiste que te gusta, por supuesto, es importantísimo el trabajo que haces en la oficina, pero también el trabajo de campo, poder ir a conocer personalmente las distintas escuelas, te está dando un conocimiento y finalmente te está dejando palpar cuáles son las reales necesidades de los niños en este país. Y esa es la idea, que es lo que les decía aquí en esta escuela cuando iniciábamos estas actividades, que si bien tengo mucho trabajo de escritorio y me gusta mucho, pero que yo no quiero ser un secretario que se quede sin conocer de manera directa lo que sucede en las escuelas, los retos que enfrentan los maestros, los padres de familia y los alumnos. No quiero quedarme nada más con un reporte que me deje algún colaborador de qué es lo que está sucediendo en las escuelas, sino poder venir y conocerlo de manera directa y tener este diálogo abierto, sin ningún filtro, con las comunidades escolares, porque eso me permite saber dónde están los mayores retos, dónde están sus preocupaciones y por lo tanto poder tomar mejores decisiones, pero también me permite hablar con ellos y que ellos también me escuchen. Hoy ustedes presenciaron el diálogo que tuve, hay dudas sobre la reforma educativa, me permite aclararlo, en fin. Entonces creo que es un ejercicio que está funcionando muy bien y que me gusta mucho hacer. Esta es una semana muy importante para la reforma educativa. Se ha prolongado el proceso de registro de los maestros para el tema de la evaluación. Dentro de unos días, ya en 2 fines de semana, es la evaluación. Y la evaluación de alguna forma no es lo único, pero es una de las piedras angulares de la reforma. En torno a ella tienen que girar muchas cosas. ¿Cómo evalúas tú el proceso de evaluación? ¿Cómo está funcionando? Mira, vamos muy bien. Yo creo que, claramente hay todavía algunas resistencias, son muy obvias, particularmente en los estados del sureste, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca y en Chiapas hay algunas resistencias, es donde más rezagados vamos en el registro de maestros, pero que se ha incrementado notablemente. En la última semana hemos, de tener muy pocos maestros inscritos, estamos llegando ya a 1,000, a 2,000, a 3,000 por cada uno de los estados, vamos muy bien. Entonces me parece que para ser la primera vez que vamos a hacer esta gran evaluación al desempeño, es decir, a los maestros que ya eran maestros antes de la reforma educativa, y por eso es tan importante este proceso en el que se ha convocado a 150,000 maestros a evaluarse, pues vamos bien. Como siempre, al final empiezan a llegar el mayor número de registros y por eso decidimos ampliar una semana más el plazo para registrarse, que no nos genera ningún problema logístico. Nos Decías permite... que este plazo de alargarse se había dado precisamente porque se registraron más maestros de lo que estaban esperando, ¿no? Sí, los últimos días fue tal el flujo de maestros que decidimos ampliarlo porque era claro que por diversas razones se habían retrasado, pero que ahí estaba la voluntad. Y ahorita las buenas noticias que daba es que para media superior, anoche llegamos ya al 100%, incluso superamos, hay maestros que se están inscribiendo de manera voluntaria, de 23,000 que estaban convocados, ya tenemos inscritos 29,000 maestros de educación media superior. Y en educación básica la meta son 126,000 y teníamos hasta anoche ya 118,000 inscritos, o sea que creo que vamos por muy buen camino. Un poco el tema de la evaluación, además de la evaluación en sí, luego platicamos de ello, es también el que se ha comprobado que las autoridades están decididas a cumplir con la reforma, con los plazos de la reforma, con las sanciones que implica la reforma si no se aplican correctamente todos los pasos que ella conlleva, y me parece que esa es una vuelta de tuerca respecto a lo que ha ocurrido. Sin duda, para nosotros estamos viviendo un momento central en la educación, que es el proceso de transformación más profunda que ha tenido el sistema educativo en México en las últimas décadas. Y parte de esa transformación tiene que ver con lo que alguien ha llamado una pequeña revolución, pero que es fundamental, y demostrar que sí es posible cumplir plenamente con la ley y que lo que nos mandata las leyes educativas las vamos a cumplir sin ninguna excepción y que vamos a lograr a tener un pleno Estado de Derecho en el sistema educativo. Ese es parte del objetivo de esta transformación y parte de lo que nos tenemos que acostumbrar. La educación ha vivido durante muchos años en una gran impunidad,
en donde no se respetaba la propia legislación educativa. Me refiero a las últimas décadas. Es un proceso largo en donde se estaba acostumbrado a que se podía faltar los maestros si no había sanciones. En fin, estamos poniendo orden en esto y hemos sido muy firmes. Simplemente se va a aplicar y lo hemos hecho. Maestros que han faltado de manera injustificada, se les ha descontado el día. La quincena pasada descontamos a todos los que faltaron de manera injustificada el 2 de octubre. La siguiente quincena lo haremos con quienes faltaron de manera injustificada el 12 de octubre. Maestros que no se presenten a la evaluación los estamos separando del servicio, como los 291 de la evaluación diagnóstica, que se presentaron el 99.1% de los maestros, pero los poquitos que no fueron ya los dimos de baja. Y bueno, ahí estamos decididos a hacer cumplir la ley en materia educativa y a que la educación no sea un espacio de impunidad, sino por el contrario sea un espacio de legalidad. Es parte de la transformación. Como tú decías, es muy importante que los maestros sepan que estos pocos líderes que han querido vivir finalmente los beneficios de los maestros no son la palabra única, no están haciendo las cosas bien y estos maestros van a tener muchas oportunidades si siguen la ley, si se evalúan. No tienen ya por qué seguir a estos líderes que nada más están buscando beneficios propios. Totalmente. A ver, la reforma educativa trae grandes beneficios a los maestros. Son muchísimos los beneficios, entre ellos que su vida profesional depende a partir de ahora única y exclusivamente de ellos, de la preparación que tengan, del esfuerzo que tengan, de que les vaya bien en las evaluaciones y eso les va a permitir, a través de estas evaluaciones, ganar su plaza por sus propios méritos, aumentar su sueldo por sus propios méritos y esto ya no se lo van a deber a ningún líder, como sucedía, por ejemplo, con la sección 22, en donde los líderes sindicales de esta sección en Oaxaca controlaban la vida de los maestros porque ellos eran quienes decidían quiénes se convertían maestros, cuántas horas les daban, quién podía ser director, quién podía ser supervisor, es decir, tenían el control de la vida de los maestros y a cambio de ese control los obligaban a hacer tareas políticas como ir a marchar. La sección 22 tenía por escrito un reglamento en el que, por ejemplo, maestro que no cumpliera con 80% de asistencia en las marchas era meritorio de un conjunto de castigos. Eso se acabó. Con la recuperación de la autoridad educativa en Oaxaca, eso se terminó. Con esta reforma se acaba esa estructura de poder en la que estos malos líderes sindicales podían controlar la vida de los maestros y ahora todo está enfocado al mérito y al propio esfuerzo del maestro que se podrá liberar de esos controles corporativos y clientelares en lo que estaba basado antes la estructura política de la educación, ¿no? En este sentido, la sección 22 o estos grupos terminan siendo una suerte de tigre de papel, porque durante muchos años, se dijo no se puede tocar la sección 22, no se pueden tocar otras secciones en el país, porque la capacidad de generar ingobernabilidad de esas secciones sindicales es muy alta. Estamos viendo que con la recuperación del IEPO, que es una piedra angular también en esto, prácticamente todos esos pasos se han podido lograr. Sin duda, y nosotros vemos la circunstancia de una manera distinta. Mientras más impunidad se genere, mayor ingobernabilidad. A mayor legalidad y claridad y aplicación de la ley, mayor estabilidad. Así es que esta vieja leyenda de que efectivamente mejor no nos metamos con la sección 22 o con la coordinadora porque más vale que estén tranquilos, entonces a cambio de eso vamos a dejarlos que violen la ley y que hagan lo que se les pegue la gana. En el fondo, lo único que generó en los últimos años, particularmente en la última década, fue un gran desorden y una impunidad inaceptable para el mundo educativo, que es el más importante. Y por eso nosotros creemos que, aunque va a ser un proceso, va a ser complicado, nadie dice que va a ser sencillo, hay claramente resistencias, pero que debemos de avanzar y que la manera de avanzar es precisamente aplicando e imponiendo la ley y esa certidumbre va a terminar generando mayor gobernabilidad que el desorden que existe. Pero eso no implica dejar fuera a los maestros. La relación con el sindicato de maestros no solamente continúa, sino que es imprescindible para este proceso. Sin duda, absolutamente imprescindible. Yo tengo y he querido construir una gran relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con su líder Juan Díaz,
Me parece un líder muy responsable, con una visión muy moderna de qué tiene que hacer su sindicato y el país. Y estoy teniendo, hoy ustedes lo presenciaron, este diálogo directo con los maestros que están en las aulas de las escuelas de México, que es muy importante. Y de igual manera lo he dicho, yo estoy abierto al diálogo con todos los maestros, incluidos los de la coordinadora, pero siempre y cuando ese diálogo sea para ver cómo de manera conjunta vamos a implementar la reforma educativa. Para lo que no puede ser el diálogo, y no va a haber diálogo mientras ese sea el planteamiento, es que se busque con ese diálogo violar la ley, darle la vuelta a la reforma educativa, hacer peticiones que no tienen sentido, de más contrataciones, más plazas y no cumplir con la reforma. Hasta de liberar secuestradores, ¿no? Exactamente, eso no lo voy a permitir. Mientras ese sea su llamado al diálogo, que es lo que ha sido, que la verdad no tiene sentido, no me voy a sentar a platicar con ellos. En el momento en que ellos cambien y tengan una visión distinta y digan, bueno, aceptamos la reforma educativa, adelante, entonces hay una agenda riquísima en materia educativa para sentarme con todos ellos para ver cómo la vamos a implementar en Oaxaca y en otras entidades. Pero también, esa es la condición. Y también les congelaron ahorita ya los recursos, porque estamos hablando de millones y millones de pesos que por supuesto que le benefician mucho más si ese dinero se le destina a las escuelas, a los niños, que a las marchas y a estos movimientos para beneficios propios, ¿no? Sí, sin duda. Desde que se tomó la decisión de recuperar la autoridad educativa en Oaxaca, que tomaron el presidente y el gobernador Gabino Cue, se congelaron las cuentas de la sección 22 y están ahora también congeladas las cuentas de algunos líderes. Entiendo, y esta es materia, por supuesto, de la Procuración de Justicia, no nos toca a nosotros, pero al ser un tema educativo, pues estoy al tanto e informado. Es parte de una investigación que se está haciendo también que tiene que ver con temas de posibles malos manejos con estas cuentas y que hay un proceso en ese sentido, ¿no? Hablabas de acabar con la impunidad. Acabar con la impunidad es central para la educación, pero para muchos ámbitos en el país. Y acabar con la impunidad en el campo específico de la educación implica aplicar la ley, aplicar la reforma educativa, pero lograr también de que todo el sistema educativo funcione. Durante demasiado tiempo me parece que ha habido demasiados ángulos del sistema educativo que no han funcionado. Sin duda, es parte fundamental. Me lo ha pedido así y así me lo ha instruido el presidente de la República, que aprovechemos esta gran transformación que estamos haciendo en lo educativo, que es una transformación radical de fondo, que cambia esta lógica de tener un sistema educativo organizado de manera corporativa y clientelar a cambiarlo a uno establecido a través de derechos y obligaciones que están enfilados y toda la estructura está hecha para fomentar el mérito de los maestros, que aprovechemos esta oportunidad para también dejar atrás la impunidad que ha caracterizado al sistema educativo y demostremos que sí es posible en el país conducirnos con plena legalidad y que el Estado de Derecho funcione perfectamente en el marco educativo. Y eso implica aplicar las leyes, que funcionen, pero también efectivamente que todos los objetivos que tenemos del sistema educativo empiecen a funcionar. Y esa es la tarea en la que estoy, es una tarea inmensa. El sistema educativo mexicano cuenta con 34 millones de alumnos en más de 260,000 planteles. En total hay un poco más de 2 millones de maestros. Entonces, pues es un sistema enorme, el cual estamos modificando, le estamos dando un giro radical. Los cambios siempre son complicados, pero ese es nuestro empeño y que todo el sistema educativo empiece a funcionar en todo el país. A ver, cuando tú te imaginas la evolución del sistema educativo, en enero se tiene que presentar un nuevo modelo de escuela. ¿Cómo te imaginas, no a 15, 20 años, en 2 o 3 años, cuando termine esta administración, cómo te imaginas que va a estar funcionando el sistema educativo? Bueno, el compromiso que tenemos y lo que me ha pedido el presidente de la República es que en 2018 podamos entregar un sistema educativo radicalmente distinto al que existía en 2012. Y creo que vamos en buen camino. La primera parte de ese cambio fueron las reformas.
reformas a la Constitución, particularmente al artículo 3, la creación de 2 nuevas leyes, la ley del servicio profesional docente y la de evaluación, y modificaciones a la Ley General de Educación. Ese proceso ya concluyó, fue un proceso muy largo, implicó, reitero, reformas a la Constitución y nuevas leyes, y recientemente la Corte finalmente ha puesto el último sello al decir de manera muy clara dónde estaban las limitaciones de los gobiernos estatales y de la federación en cuanto a esta nueva reforma educativa. Entonces, lo legal está concluido. Ahora estamos en la etapa de implementación. ¿Cuál es el reto y cuál es lo que debemos dejar en 2018? Primero, un nuevo modelo de escuela, como lo comentaba hoy, una escuela con mayor autonomía de gestión, en donde los consejos técnicos escolares funcionen mejor, que tengan todas las escuelas acompañamiento pedagógico, una mayor participación de los padres de familia, en fin, un modelo de escuela que, como lo anunció, hoy lo vamos a estar presentando en enero. Va a implicar también la transformación de las instalaciones y de la infraestructura educativa del país con este nuevo programa de Escuelas al 100, en el que vamos a tener 50,000 millones de pesos adicionales en los próximos 3 años para dejar en buenas condiciones todas las escuelas. Va a implicar que los procesos de evaluación se conviertan en un proceso ya natural y totalmente asimilado por todos los maestros y que funcione casi en automático, diría yo. Va a implicar que tengamos estos programas que también anuncié hoy de acompañamiento al maestro, de formación profesional docente de una gran calidad. Va a implicar algunos programas que nos permita tener una educación más inclusiva y de mayor equidad, por ejemplo, becas mejor focalizadas a los alumnos que más lo necesitan. Avanzar en la cobertura de educación media superior y superior. Ahorita media superior la cobertura es del 75%, la meta del sexenio es llegar al 80%, yo creo que así lo vamos a poder lograr. Implica también una transformación administrativa, mayor transparencia, un mejor uso de los recursos. Ahora, con la nómina centralizada, estamos haciendo una depuración que estamos por terminar, que nos va a permitir tener plena certeza de a quien se le está pagando son maestros que realmente están frente a grupo y no algún otro tipo de condición. En fin, y si tú vas sumando todo eso, implica, por supuesto, que también lo estaré anunciando en enero, el nuevo modelo educativo junto con los nuevos planes y programas de estudio. Si tú sumas todo esto de lo que estoy hablando, estaremos en 2018, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estará entregando un sistema educativo 180 grados distinto al que él recibió en el 2012. Y en 6 años, que es relativamente poco tiempo, habremos dado la mayor transformación educativa. Yo no quiero meterme en eso que lo hagan los expertos desde cuándo, pero seguro desde hace muchas décadas no se vivió una transformación de esta magnitud. Hoy, entre las cosas que te comprometiste fue en darle un comedor a esta escuela. Sí. Es más importantísimo estas escuelas de tiempo completo, porque finalmente es una manera de contener a los chavos, de contener a los niños, a los jóvenes, para que no estén en actos delictivos, para que no tengan otras cosas que hacer más que estar concentrados, y finalmente cuando sus madres ya salgan de trabajar ya los puedan recoger con un montonal de actividades ya hechas. Exactamente, es un programa fundamental. Cuando entramos en 2012, cuando inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, había un poquito menos de 7,000 escuelas de tiempo completo en todo el país, había como 6,700 más o menos. Ahorita ya tenemos 23,000 escuelas de tiempo completo. Es decir, ha sido uno de los programas prioritarios y vamos a continuar así. Y bueno, pues hoy a lo que me comprometí en esta escuela es ya con este comedor a que sea 100% de tiempo completo, y efectivamente es un programa que permite, sobre todo a las madres que trabajan, pues a que los niños estén más tiempo en la escuela, estén aquí seguros, coman aquí, y es un programa pues sin duda muy importante, ¿no? A ver, todo esto que estamos platicando, el nuevo modelo educativo, la nueva escuela, tiene significación, tiene significado si las escuelas tienen una estructura mínima que permita soportarlas. Hay miles de escuelas sin baños, miles de escuelas sin techos, sin pupitres, en piso de tierra, y cuando se habla, se dice tenemos 50,000 millones para hacer esa transformación, pues por supuesto que es mucho dinero, pero las exigencias son enormes, son más de 200,000 escuelas con un porcentaje muy alto que necesitan algo más que una remozada. Algunas deben ser prácticamente reconstruidas o construidas. Sin duda. Más o menos la estimación que tenemos es que estos 50,000 millones de pesos
adicionales, es decir, hay más dinero que van de manera convencional en el presupuesto para infraestructura educativa. Este es un mecanismo financiero especial que nos da de manera adicional estos 50,000 millones de pesos, nos va a permitir más o menos arreglar o dejar en condiciones de dignidad a 35,000 escuelas. 35,000 escuelas es prácticamente la totalidad de las escuelas que tienen alguna carencia en el país, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido este programa también es el programa más importante de inversión en infraestructura educativa que se ha tenido en décadas. Me gustaría decir que nos va a permitir dejar al 100% de las escuelas en buenas condiciones. Tal vez no se pueda tanto, y quiero ser muy cuidadoso, porque siempre puede quedarnos alguna escuela que no haya entrado en este programa, pero sí la gran mayoría. A ver, hemos hablado de educación básica y de la reforma educativa. Estos días son días muy importantes para la educación superior. Habrá cambio de autoridades en la Universidad Nacional y bueno, buena parte del desarrollo del país va a pasar por lo que hagamos en la educación superior. ¿Cómo observas los cambios en la Universidad Nacional? ¿Cómo observas el futuro de la educación superior? Mira, sobre el primer tema yo he querido y soy muy respetuoso. La UNAM es una universidad autónoma, en ese sentido ellos mismos toman las propias decisiones que gobiernan a esta universidad, incluyendo por supuesto el nombramiento de quien pueda ser el futuro rector o rectora. Y el manejo de su presupuesto. Así es, y lo toma su junta de gobierno. En ese sentido yo soy muy respetuoso y lo seguiré siendo. Es una decisión que a nosotros no nos corresponde, en la cual no estamos teniendo ningún tipo de injerencia y que es una decisión que pertenece a la universidad, que conoceremos relativamente pronto por los tiempos que ellos mismos se han dado. Y el futuro de la educación superior me parece que es fundamental, creo que es muy alentador. Cada vez en el país tenemos más universidades y tecnológicos de buena calidad. Tenemos ya hoy en día una cobertura casi del 35% de la población que está en edad de estudiar la universidad. Esto es un incremento importante. Nos falta, obviamente, para acercarnos a los niveles que tienen los países de la OCDE, pero vamos bien, vamos en buen ritmo y sobre todo cada vez hay instituciones de mayor calidad y las hay en el interior de la República del país. Vamos por buena ruta, hay que apretar el paso, siempre se puede mejorar en la calidad. En ese sentido he tenido un gran diálogo con la NUYES, que es la asociación en la que están la gran mayoría de las universidades del país, y quedamos de tener reuniones cada 3 meses para llevar una agenda muy concisa de todos los temas de la agenda de la educación superior. Una última pregunta, el mundo de la cultura. Se ha dicho que el mundo de la cultura se ha alejado del gobierno federal. Si bien se ha hablado de crear una Secretaría de Cultura, por lo pronto la cultura depende de la SEP. ¿Tú sientes alejamiento del mundo cultural? No, yo creo que al revés. Porque me lo han preguntado mucho, esta idea muy de quien fue fundador de la Secretaría de Educación Pública, de José Vasconcelos, de que la educación y la cultura deberían de ir juntas, es un principio que seguimos teniendo y que tenemos en esta administración. Y precisamente por eso la decisión del presidente de crear una Secretaría de Cultura. No es lo mismo en los tiempos en que Vasconcelos fundó la SEP en 1921, solamente el 10% de los niños acudían a la primaria y el resto de los niveles educativos la cobertura era prácticamente inexistente. En ese entonces había muy pocos museos en el país, los podías contar con los dedos de una mano, prácticamente no había bibliotecas, en fin, era una condición muy distinta. Hoy hablamos por un lado de un sistema educativo con 34 millones de alumnos en más de 260,000 escuelas, con un poco más de 2 millones de maestros y a su vez todo un sistema y una infraestructura cultural muy grande. Estamos hablando de más de 100 museos en todo el país, o mucho más. Estamos hablando de más de 1,000 museos en todo el país. Estamos hablando de una red de más de 10,000 bibliotecas en todo el país. En fin, frente a una infraestructura cultural y un sistema educativo que el que sigan juntos, lo único que hace es restarle capacidades. En el momento en que la Secretaría de Cultura exista, va a tener los niveles de prioridad política que tiene un gabinete presidencial. Las decisiones en ese sentido podrán ser mucho más eficaces, mucho más eficientes y vamos a poder atender mejor el mundo de la cultura, el cual,
consideramos absolutamente fundamental. Aurelio, muchísimas gracias. Al revés, Muchísimas Jorge, gracias. muchas gracias, Viviana, Gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias.